¿Por qué está tan desencajado? Pedro, por algo muy elemental, está bajando en las encuestas. Hoy, digamos, se publica una encuesta en donde claramente se ve que está en el peor número de su historia en términos, digamos, de aceptación. Estamos hablando, pues, de un estado gobernado por ellos, de un gobierno federal que no puede dar una respuesta positiva en ningún tema, y en temas de seguridad menos. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, voy con una mujer que admiro muchísimo y es Kenia López. Ella es vicecoordinador del PAN en el Senado y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la propia Cámara. Y Kenia, necesito ayuda mental para que me ayudes a pensar qué le pasa al presidente cuando ignora este fusilamiento del San José de Gracia allá en Michoacán, después de que pasó todo lo que todos vimos, que se limpió la escena del crimen, que claramente hay una vendetta, una masacre, ante la ignorancia de un presidente que parece no acusar recibo de nada. Kenia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues sí, la verdad es que sí se requiere, digamos, un esfuerzo importante para tratar de entender qué está pasando en la estructura del presidente, qué está pasando en el propio gobierno, que viendo las cosas no las pueden aceptar y por supuesto menos las van a poder corregir. Yo incluso tengo debates al interior, digamos, del Senado de la República, y bueno, pues ya sabes, ¿no? El lugar común es que todo tiene que ver con el pasado, que todo tiene que ver con una responsabilidad anterior, y me parece increíble porque además es un discurso que ha dado el presidente y que ha permeado a todos sus seguidores de manera, yo diría, casi como, digamos, como expresión única de resultados. Todo tiene que ver con los gobiernos anteriores. Pero esto que hemos visto en Michoacán, digamos, ya rompe toda la estructura discursiva, porque, a ver, estamos hablando, pues, de un estado gobernado por ellos, de un gobierno federal que no puede dar una respuesta positiva en ningún tema, y en temas de seguridad menos. Cuando yo escuché, digamos, y seguramente les pasó lo mismo, que nos escuchan en el programa, que les pasó lo mismo, cuando el argumento es que no hay cuerpos, pues evidentemente uno se pregunta, si eso fuera así, pues entonces dejemos de buscar, digamos, a los 40,000 desaparecidos, o dejemos de buscar digamos, a los alumnos de Ayotzinapa, digamos, Claro. hay una lógica inentendible, pues justamente lo que se busca es la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición. Si el argumento es que no tienen los cuerpos, bueno, pues entonces están claudicando siquiera a buscarlos, Pedro, eso es terrible, a generar justicia para las familias. Todo el mundo sabe, a lo largo y ancho del país, que lo que hacen ahora, digamos, las organizaciones delincuenciales, ¿no? que ellas sí están organizadas, no pareciera que la delincuencia está organizada y el gobierno está desorganizado, y es terrible. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues levantan los propios cuerpos, ¿no? Lavan, digamos, los espacios en donde se realizaron esos crímenes, y no por eso deja de haber un crimen, y no por eso deja de haber familias y víctimas. Sí, ahora, en todo esto, Kenia, fíjate, hasta el propio presidente critica a los medios de comunicación que informamos el hecho, haciendo ver que estamos siendo enfáticos en decir hubo un fusilamiento de 17 personas cuando lo vimos. Y el presidente consigna que está mal lo que decimos, porque lo que estamos haciendo es meter un ambiente de amedrentamiento a la sociedad, haciendo sentir que hay violencia por todas partes. Pues entonces no sé qué es lo que estamos haciendo. A veces me pregunto si el presidente no debe de ser visto con un rasero ya, digamos, con una óptica ya más de juicio, porque él está sometiendo a juicio a quienes informamos, cuando él es el presidente de la República y no puede descalificar lo que es evidente, no puede descalificar. No sé si con esto incurra también él en un delito. Bueno, a ver, claramente sabe que no le va a pasar nada porque tiene el control de las instituciones. ¿Por qué está tan desencajado? Pedro, por algo muy elemental, está bajando en las encuestas. Hoy, digamos, se publica una encuesta en donde claramente se ve que está en el peor número de su historia en términos, digamos, de aceptación, ¿no? Y el presidente no trabaja para gobernar, el presidente trabaja
para que la gente lo acepte. Es impresionante, ¿no? Porque además, digamos, en antaño decíamos, bueno, pues la gente te acepta, los ciudadanos te aceptan, te reconocen, tienes una buena popularidad por cuánto trabajas o por cuántos resultados das. Ya vimos, digamos, que en los gobiernos populistas eso no pasa. Puedes no dar resultados, puedes tener los peores números en la pandemia, puedes tener los peores números de seguridad o más bien de inseguridad, y la gente de todas maneras encuentra justificantes, porque claro, ¿no? Los mexicanos, que además es un asunto humano, pues anhelamos un cambio, anhelamos que las cosas vayan para mejorar, pero digamos, eso ya se le rompió, ya se le quebró. Ya la gente hoy está cuestionándolo y evidentemente pues eso los tiene fuera de sí. ¿Qué lo sacó de su balance? ¿Qué lo sacó, digamos, de su espacio en el que todo se les resbalaba, no les pasaba nada? Pues la casa gris. Ese es el tema de fondo, ¿no? Porque además le da en el centro de flotación de su discurso histórico esta posibilidad, digamos, de que el 99.6% de los mexicanos nunca puedan nadar en una alberca como la que su hijo nadaba, ¿no? O no puedan tener una casa con un cine adentro como la que su hijo tiene, pues evidentemente rompe todo el discurso histórico del señor y todo su populismo. La gente evidentemente se da cuenta, pues, ¿no? Porque además yo decía en el Senado de la República, en lo que pues los mexicanos andábamos buscando como desesperados un tanque de oxígeno, no sé si te pasó a ti o a alguien que conozcas, a mí me pasó, a mucha gente, yo digamos, viviendo aquí en la Ciudad de México, presidiendo la Comisión de Derechos Humanos, muchísima gente me buscaba para pedirme un tanque de oxígeno, para ver cómo sus familiares podían salvar su vida en la pandemia. Hoy te haces una reflexión y dices, pues en lo que muchísima gente está buscando tanto de oxígeno para no morir en la pandemia, la familia del presidente se daba unos lujos en Houston, ¿no? Impresionantes gracias a todos los privilegios que tiene. Por eso es que hoy pues el presidente trata, ¿no?, de salirse de la realidad. Además es una cosa, digamos, yo creo que sí tiene que ver con un análisis psicológico, psiquiátrico, ¿no? Sí, o sea, sí, si tú sí, no sí, dices lo que está pasando, pues no significa que no esté pasando, ¿no? O sea, si tú no dices, digamos, oye, a ver, hay un problema, no sé, un problema de gripa en tu cuerpo, pues eso no significa que no tengas gripa, nada más no lo quieres reconocer. Es lo mismo que pasa en este gobierno. A ver, fíjate nada más la absurdez, digamos. No quieren reconocer una masacre porque no están los cuerpos, aunque hay casquillos, hay sangre y hay digamos, partes humanas. Pero como no hay un cuerpo, no lo quieren reconocer. Es increíble, pues, porque además el modus operandi de la delincuencia organizada es llevarse los cuerpos. Pues Así por es. supuesto, digamos Así que es. estamos viviendo en un mundo paralelo al que el gobierno está viviendo. ¿De qué sirve que se reúnan a las 6 de la mañana, Pedro, para hablar de los temas de seguridad? Seguramente hablarán de 1000 cosas y tomarán un delicioso café, pero no resuelven nada en este gobierno y claro que hay que seguirlo reclamando. Yo lo hago desde el Senado de la República, desde las contramañaneras, y mucha gente ya se está dando cuenta. Por eso la encuesta de hoy, digamos, demuestra que el presidente está en el peor nivel de popularidad desde que está en el gobierno. Pues yo sé que de esto no puedes hablar tú, pero quiero decirle a nuestro auditorio que próximamente habría una posibilidad de que lo saquemos. Y a mí me preocupa México por el estado de salud de quien lo preside. Y esto es algo que los mexicanos debemos de darnos cuenta y reaccionar. Kenia López, siempre me da mucho gusto saludarte. Sigue luchando, sigue siendo valiente, sigue siendo esa mujer que todos sabemos que tienes muchos valores que defender. Te mando un abrazo con mucho cariño. Un abrazo, que tengan un maravilloso día y, por supuesto, a seguir defendiendo la justicia en este país que tanto se necesita en medio de una pandemia y en medio, al parecer, también de un problema bélico a nivel internacional. Les mando un abrazo, que tengan el mejor de los días. Gracias. Gracias, Kenia. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.